Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este espacio Ver a su manera. El día de hoy yo en la conducción, dada de la ausencia de nuestro director Carlos Vera. En medio del conflicto diplomático en que se encuentran Ecuador y México, algo inédito entre estas dos naciones, una de las acciones que fue, digamos, más repudiada fue la intervención del Ecuador en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Pero este no fue el inicio de este conflicto. El inicio del conflicto fue el 16 de diciembre, cuando en esta misma embajada se acogió en calidad de huésped al ex vicepresidente Jorge Glass, cuando esta figura no está estipulada en ninguna de las normativas internacionales. Como resultado de esto, la OEA ha condenado las acciones del gobierno ecuatoriano. Se ha realizado un pronunciamiento con 10 puntos en donde se insta a ambas naciones a resolver sus conflictos de manera diplomática, de manera rápida. También se los exhorta a tratar de aceptar y respetar las leyes de cada uno de los estados, pero por sobre todo a no utilizar las instalaciones diplomáticas de manera incorrecta. Dicho sea de paso, nuestra ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, en declaraciones confirmó que ella había utilizado un sinnúmero de medios y recursos diplomáticos para este fin, en donde había por escrito indicado cuál era la situación y el historial del ex vicepresidente Jorge Glass sin recibir ninguna respuesta correspondiente a la normativa internacional, normativas a las cuales pues México hoy en día invoca para pedir sanciones drásticas para el Ecuador. Dicho esto, el día de hoy estaremos con dos invitados centrales, uno de ellos Osvaldo Moreno, consultor político, y el otro Omar Sempertegui, internacionalista. Con ellos analizaremos lo sucedido en la OEA y también lo que nos depara el futuro en este conflicto entre Ecuador y México. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, amigos, como saben, como todas las noches, ustedes nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube con Vera a su manera, también Extreme, TV Cable, en canal 15 de Vito TVO o canal 709, también de Vito TVO, pero HD, es decir, la señal de alta definición. En DirecTV, canal 194 y su señal abierta para todo Manabí, canal 9, Manavisión. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV en canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 09. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras del país que nos retransmiten, es mayor a 40.000. En Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM para Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM. Desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Radio Única, 94.5 FM para Quito, para la capital de la República y toda la provincia de Pichincha. Como todas las noches,
los jueves principalmente. Nos acompaña Lorena Ochoa. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acompañarnos como siempre en el programa. María Clara, buenas noches, un gusto, un placer. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. En entrevista para Radio Tropicana explica de una manera muy clara lo que él denomina la represalia lícita de Ecuador ante la agresión recibida por México en repetidas ocasiones y la no aplicación de las normas internacionales. Jorge Glass sale de la cárcel con unos mecanismos non santos, por decirlo menos, un habeas corpus que después es anulado, y se dirige en diciembre del año pasado a la Embajada de México. El gobierno ecuatoriano advierte al gobierno de México que se trata de una persona condenada con 2 sentencias ejecutoriadas que tiene que volver a la cárcel. Un reo. El gobierno de México dice que es su huésped. El segundo hecho es que el gobierno del Ecuador le pide al gobierno de México que por favor entregue a esta persona para cumplir con las leyes y las sentencias del Ecuador. Y México rehúsa hacer eso. El tercer tema es que el gobierno del Ecuador manda una carta al gobierno de México y le dice: permítanos ingresar con la policía para detener a este reo. Y finalmente, el 5 de abril, la semana pasada, el presidente de México anuncia públicamente que concede asilo político a esta persona. Entonces ahí hay por lo menos 3 violaciones consecutivas del derecho internacional en contra del Estado, de la soberanía y del Ecuador en su integridad, del pueblo ecuatoriano. En vez de tener problemas el Ecuador, lo que debería tener es pedir una llamada de atención a los atropellos que ha venido cometiendo el gobierno mexicano, abusando y aprovechando de la condición de extraterritorialidad y la inmunidad que da el derecho diplomático a su embajada. Bien, hemos escuchado las expresiones del señor Sánchez Berzaín, que claramente decía que había por lo menos 3 violaciones repetidas, seguidas, por parte del gobierno mexicano. Es hora de presentar a nuestro primer invitado, el doctor Omar Sempertegui Zavala, graduado en la Universidad de Belgrano, doctor en Ciencias Políticas, defensor de las libertades individuales, civiles y de los derechos de los ciclistas también. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Es la primera vez que participa de Ver a su manera. Esperamos que no sea la última. ¿Y usted coincide con esta opinión que hemos escuchado en este momento con respecto a la actuación repetida del gobierno mexicano contra el gobierno ecuatoriano? Buenas noches. Bueno, lo que conversa el señor Sánchez, él está dando su punto de vista puntualmente de los hechos generadores que provocaron esta tensión. Pero desde el internacionalismo, puntualmente desde las relaciones internacionales, tenemos que entender que dentro de la teoría del realismo se habla bastante de lo que es la proyección de fuerza. La proyección de fuerza o proyección de poder, que es el realismo clásico, lo establece que las potencias prácticamente dictaminan las reglas de cómo se debe regir el mundo. Basándonos en eso, tenemos que entender que México es mucho más grande que Ecuador. Es decir, si México quisiera realmente hacernos daño bélicamente, estaríamos en un riesgo terrible. Actualmente, con la tensión que tenemos, como dijo el doctor Sánchez, habla del tema del asilo. Ecuador no agotó las instancias que existen en las plataformas multilaterales a las que somos parte, como la OEA, CELAC o la misma Corte Internacional. Nunca se invocó, de hecho, no sé por qué no lo han hecho todavía. Hablando precisamente de esa proporción de fuerza o de potencia, entonces quiere decir que el Ecuador debería estar supeditado al accionar de México sin tener opción a reclamo prácticamente. El Ecuador también realizó un acto, digamos, de soberanía al ingresar, pero so pena de sanciones, que es lo, digamos, pero esto es una transgresión. Entendamos de esta manera, en este caso México no es un país vecino, que no tenemos, digamos, fronteras con México. Si hubiese pasado algo similar con Colombia o con Perú en estos términos y quizás hubiese provocado la militarización de la frontera, por ejemplo.
Esas son las reacciones que hay en el panorama internacional. Ahora vamos con nuestro segundo invitado de esta noche. Muchísimas gracias, Osvaldo Moreno Ramírez. Bueno, ya usted ha sido varias veces panelista en nuestro espacio, analista, consultor político ecuatoriano especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. En este caso, tratando con usted el ámbito político, más bien, con respecto a este conflicto entre Ecuador y México. ¿Cómo ve básicamente las reacciones que han habido de parte y parte? Bueno, primero, buenas noches, qué gusto, un gran saludo a toda la audiencia, este espacio, y un gusto estar acá con Omar. A ver, primero hay que determinar quién es el agraviado, pues, ¿no? Quién es la víctima, si lo podemos llamar así, ¿no? Con quien existe, como dice Sempertegui, una asimetría bastante amplia, que es México, que no es las Islas Granadinas, no es Trinidad y Tobago, no es San Vicente, sino la potencia regional, que está dentro, si no me equivoco, de las 10 economías más grandes del planeta. Por otro lado, el campo de acción internacional en el cual se desenvuelve el Ecuador, ¿no? Ahorita, coyunturalmente, estamos presidiendo el Consejo de Seguridad, ¿no? Y hay una coyuntura con lo que acaba de pasar entre Israel e Irán. Pero el marco, los plataformas donde nos movemos, la CELAC, la OEA, el Grupo de Río, etcétera, es un espacio donde México tiene una voz muy alta, muy fuerte. Muy alta. Adicional a eso, lo que representa a México para el Ecuador, ¿no? Primero, esto que se habla tanto de la inversión extranjera, es el país que más invierte en el Ecuador, que mayor inversión extranjera directa genera en el país, ¿la verdad? Segundo, es el país con el mayor número de ecuatorianos en calidad de tránsito en situaciones total y absolutamente vulnerables. Y adicional a aquello, tomemos en cuenta que se avecina una cumbre, creo que es en noviembre, si no me equivoco, o en octubre, en Cuenca, de jefes iberoamericanos, lo cual obviamente lo más probable es que México intente boicotear si ya no lo está boicoteando. Eso, digamos, en el campo externo, con una medida que yo creo que ya no hay ni que debatir. Yo creo que ya aquí el tema sí está. Esto es como, feo que lo diga, cuando un hijo comete un crimen, buscas el mejor abogado y que tenga la menor de las penas, buscar medidas sustitutivas. El Ecuador tiene que defenderse. O sea, eso, al margen de que sí, ya, yo diría que sobrepasar el debate de lo injustificable, o lo indebatible, o lo indefendible, y pasar a la parte de la defensa del país en todos los campos que haya que hacerla. Y en el campo político, específicamente Ecuador, ¿en qué plano queda? Yo lo quiero decir de manera muy respetuosa y con bastante tino. Yo creo que va a haber, salvo el mejor criterio de Sempertegui, dos Novoas. ¿Ya? Uno que vamos a ver a partir del 22 de abril, ¿sí? Dependiendo del resultado de la consulta. Indistintamente que si gana, no gana todas las preguntas, si gana una, si gana todas. O sea, creo que va a haber, supongo yo, que en el frente que tiene en este momento, hablando del tema político interno, por si acaso, ¿no? Yo creo que ahorita la prioridad es la consulta. Ya a partir del 22, yo hasta me imagino, porque hay un caso análogo, es más, yo le diría, y lo hago por mi país, bueno, hablen con los colombianos que tienen experiencia en esto y justo contra nosotros, porque al final Uribe pidió disculpas, eso la gente no te dice, al final Uribe se disculpó y no tuvimos representación. Por lo que ocurrió en Angostura. Y tuvimos un año sin representación diplomática con nuestro segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos en aquel tiempo. Entonces yo creía que hay que conversar un poco con los colombianos su experiencia, cómo lo manejaron ellos como agresores. Hablando de las conversaciones, de las comunicaciones, de los flujos que hay diplomáticamente hablando, lo que usted mencionaba, doctor Sempertegui, Lorena tiene un dato más, un elemento más para adicionar. La doctora Mónica Palencia, en una entrevista en Del Día a la Noche de Radio Centro con nuestro director Carlos Vera, expresa de manera muy clara su posición con respecto a su participación en las decisiones tomadas por el gobierno con respecto al tema México. Yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y el presidente, sensible, me dijo, acepto su excusa. En todo caso, él en todo momento entendió mi postura y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte
de ningún otro acto posterior. Mi único gran delito es tener doble nacionalidad, pero también entiendo el estado de necesidad al cual se le llevó a Ecuador, en donde se pretendió dañar una vez más su dignidad y su soberanía. Con estos nuevos elementos de discusión que tenemos, gracias a la doctora Mónica Palencia, para usted, doctor Sempertegui, ella dijo, no se ve en este video, pero ella hizo declaraciones en donde le comunicaba a toda la población ecuatoriana que habían utilizado todos los medios diplomáticos que existen para poder mostrar la situación actual del ex vicepresidente Glass, así como también el historial que él tenía. Es decir, en contra de, digamos, las declaraciones del presidente de México que decía tenerlo como un huésped, cuando esa figura no aparece dentro de las normativas internacionales. Bueno, tenemos que separar, digamos, en tres partes todo lo que ha pasado y lo que comunica la ministra Palencia. Primero, ella menciona un hecho muy relevante que es el tema de estado de necesidad. Ella se refiere a que era una situación extrema de fuga. Ya. Pero al mismo tiempo se habla del tema de agotar las instancias diplomáticas, pero no se agotaron las instancias internacionales, que es lo que mencioné al inicio. Ellos nunca se activó el mecanismo como lo hizo México, diciendo, hey, este asilo es ilícito, como lo establece la Convención de Caracas, por ejemplo. Nunca se activó ese mecanismo. Lo pudo haber hecho como un medio consultivo a la Corte Internacional de Justicia. Aún bajo riesgo que mientras pasaba el tiempo o transcurría el tiempo de todas estas comunicaciones o de todos estos flujos diplomáticos que se dan, se hubiera podido escapar Jorge Glass de la embajada, como sucedió con María de los Ángeles Duarte en otro momento. Ese es el riesgo que se corre y por eso mencioné al inicio que, bueno, pudo haber sido un acto de soberanía del Ecuador de proyectar fuerza dentro de sus fronteras, como lo hizo, a pesar de que la embajada obviamente se considera territorio de otro país, así es. Pero sigue estando dentro del Ecuador como una especie de enclave, ¿no? Ahora, me sorprende por qué no han mencionado, por ejemplo, en la Convención de Viena el artículo 9, que cuando se declara una persona, un embajador non grato, a un jefe de misión o a un nuncio se lo declara non grato, tiene que haber un reemplazo por parte del país que está hospedado en el Ecuador. Pero tiene que ser aceptado por el Ecuador y poner las condiciones por las cuales se va a manejar la relación. Es decir, y eso no se dio en ningún momento. No se ha dado en ningún momento. Lo que digo es porque Ecuador no ha explotado esos recursos que ha tenido ahí. Esas, digamos, han sido, digamos, es como que han dejado escapar parte de su defensa. Yo todavía no sé, ni sabemos ninguno de los ecuatorianos cómo va a ser la defensa ante la Corte Internacional de Justicia. Pero, ciñéndonos netamente a lo que es relaciones internacionales, saliendo del tema de derecho internacional, como mencioné, lo que hace Ecuador como acto extremo es un acto de guerra, básicamente. Fue un acto defensivo, pero no le quita, digamos, el carácter de agresor. Por la fuerza que fue utilizada. Porque poner un pie... Al ingresar a la sede diplomática. Poner un pie ya está mal, pero ellos ingresaron con la fuerza pública. Gracias a Dios no fue el ejército, hubiese sido peor, aunque parezca mentira. Hubiese sido peor, hubiese sido tomado como un acto de guerra mucho más grave. Ahora, retirarlo a Glass de esa forma... bueno, eso tendrá que evaluarlo la Corte Internacional de Justicia cuando se evalúe el tema del asilo de Glass, si es que Ecuador llega a esas instancias. Seguiremos con este tema, ahora vamos al ambiente político, con respecto nuevamente a este conflicto que se da entre Ecuador y México y toda la discrepancia que hay también en la opinión pública, incluso dentro del Ecuador, que al principio pues unos condenaban a rajatabla lo que se había hecho, ahora poco a poco como que los ánimos van bajando, los ánimos se van caldeando y ahora empiezan a argumentar ciertas cosas a favor de Ecuador, única y exclusivamente por la condición de Glass, que tiene una sentencia ejecutoriada. Sí, a ver, yo celebro que, por ejemplo, hablemos un poco de diferenciar el derecho internacional, que son instrumentos, versus las relaciones internacionales, que son las prácticas. No, diferenciar también lo que es relaciones internacionales y política exterior. El Ecuador tiene relaciones internacionales con todo el planeta, pero tiene política exterior con determinados países. Es decir, no es lo mismo tu política exterior con Uganda que con Colombia, con España que con Estados Unidos. Y en este momento ya es un tema de política exterior con México. Hablando del tema político, bueno, Mónica Palencia probablemente ha sido o es una de las mejores docentes que ha tenido la Universidad Católica en todas sus evaluaciones, y quien ha sido su alumno te lo puede decir, como fue mi caso. Sin embargo, no es el primer funcionario que ya se está sacando, digamos, el cuerpo de esta decisión. Hoy día lo escuchaba el secretario también de Comunicación, el doctor
Roberto Isurieta, a quien le tengo muchísimo aprecio. Él también como que dio a entender que él no había tenido nada que ver, pero es un poco raro. Más o menos me sonó como que Mónica Palencia dice que el Ministerio de Gobierno fue el Ministerio de Interior cuando ella ejecuta los dos ministerios. O sea, algunas personas ya como que se están sacando el cuerpo de esta decisión. Pero al margen de aquello también hay que ver el tema político, digamos el costo. A mí me parece que el presidente hace un retroceso en la situación. ¿Cuál era su mayor fortaleza? Digamos, ser lo nuevo. Él gana la presidencia de la República entre varios factores. Y está con una aceptación muy elevada. La aceptación siempre que sobrepase, al menos en gobierno, porque la gente no diferencia mucho gobierno de campaña. En gobierno, mientras sobrepase el 50-55%, en teoría es un nivel óptimo. Ahora, Noboa representaba lo nuevo. O sea, hay mucha gente que heredó. No, un momento. Él era lo nuevo. Él estaba fuera de la esfera del correísmo, anticorreísmo radical. Él estaba fuera de esa esfera. A mí me parece que devuelve al país en esa situación. En un momento en el cual, por el no, digamos que hay que hablar de la consulta inevitablemente, tenía solo a Pachacuti y a ciertos sectores sindicales con las preguntas, digamos, de connotación política como la reforma laboral, el arbitraje, que tenías al MPD, a la UP, al Pachacuti y los sindicatos. Teniendo los contradictores que votan absolutamente todo no, sin mediar. Realmente, y esta es la parte que yo, por ejemplo, no es que no entienda, o sea, me sorprende, tenías un aliado incondicional que votaba con y para el gobierno, que era el correísmo. Entonces, ese lado incondicional, que es la segunda fuerza que a 3 puntos no ganó la última presidencia, la primera fuerza parlamentaria, la primera fuerza a nivel de gobiernos locales, y de pronto la activas hacia la oposición. O sea, me parece una apuesta muy audaz. Pero en aras de no consentir impunidad o corrupción, según las propias palabras del presidente de la República. Quien determina eso ya en el campo internacional y el experto Sempertegui es el Estado otorgante del asilo. Todos los que reciben asilo son declarados delincuentes por un gobierno. Eso es otro asunto. Yo hablo del tema político, que es el que a mí me corresponde. Me parece que el activar una fuerza política, porque si no, ¿dónde está Fito? Pues si hablamos de seguridad también, Colompico, etcétera. Me parece que se activa una fuerza innecesariamente que estaba apagada, que estaba tan sometido el correísmo. Que se le activa de manera negativa en todo caso con respecto al presidente o al gobierno de Noboa. No, yo creo que Noboa es un buen presidente en el buen sentido político. Me parece que se activa electoralmente en la campaña del no, por un lado. Y por otro, era una fuerza que votaba, tanto así, votaba por y para el gobierno, que inclusive en la famosa ley de turismo, yo no me cuento de que esos 9 se confundieron y que hasta le prestaron, o sea, faltan 9, vayan ustedes. Continuaremos más adelante. Lorena tiene también más elementos para unir esta discusión y este análisis. En rueda de prensa, Lili Telles, senadora mexicana del grupo parlamentario del PAN, utiliza duras expresiones contra el encargado de despacho de la sede diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, así como del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Veamos este extracto subido a las redes sociales. López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté ensuciando la embajada mexicana. Comentario, por favor, doctor Sempertegui. Bueno, lo que vemos, y no solamente de la señora Telles, sino que algunos miembros de la oposición mexicana se han pronunciado en contra de AMLO, pero nadie, eso sí, esto es unánime, nadie favorece o está a favor de Ecuador con el tema de la embajada. Pueden estar en contra de AMLO por el tema del asilo ilícito, sería en tal caso que no ha sido declarado ilícito, pero se presume ilícito. Aquí también separamos, digamos, en dos partes este conflicto y este accionar. Uno, la acción violenta, por así decir, del gobierno ecuatoriano sobre la embajada, y lo otro, el asilo a un delincuente común
como lo determinamos nosotros aquí en el Ecuador por tener la sentencia. Para ilustrar este caso, digamos un caso penal, de derecho penal aquí en Ecuador, es como que alguien te insulte, te escupa o te pegue, pero tú le metes una puñaleada. ¿Quién es el que es más grave? Algo más o menos así. Eso no quiere decir que, digamos, que no se pueda solucionar. Las primeras recomendaciones, creo que toda la opinión le dijo al gobierno de Noboa fue: pidan disculpas ya, comiencen a pedir disculpas desde ahora. Porque básicamente así comienza, la diplomacia se trata de eso, es evitar el conflicto bélico, para eso existe la diplomacia. Esa es la finalidad de las embajadas, de que tengamos hermandad con los países, que tengamos una sede aquí. Entonces las disculpas debieron haber estado un requisito sine qua non para comenzar a entrar las relaciones. Y en efecto la OEA se pronunció con una comunicación, un comunicado de 10 puntos, en donde varios de ellos también reafirman los argumentos del Ecuador. Lorena. Vamos a proyectar en su cuenta oficial de X de la OEA, que llama a los dos países a dialogar para resolver la disputa, que reafirma la obligación de los países de respetar el conflicto de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Aquí uno de los puntos, el 5, por ejemplo, dice reafirmar que sin perjuicio y sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamento del Estado receptor y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. El punto 6, reafirman que los locales de las misiones diplomáticas no deben ser utilizadas de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Hemos visto estos dos puntos brevemente. Osvaldo, su opinión al respecto, desde el punto de vista político, que es el que usted prefiere manejar. Sí, yo sigo planteándome un poco el tema de la política interna, ¿no? Por ejemplo, veíamos hace un momento a esta respetable senadora. Yo haría la analogía con Anita Galarza, una respetable legisladora, pero las fuerzas más representativas de México, por ejemplo, cerraron filas en favor, digamos, de México y del gobierno. Lo hizo el PRI, que es en este caso el opositor, lo hizo la candidata opositora que está en segundo lugar a 30 puntos de distancia de la candidata oficialista. Sin embargo, en Ecuador eso no sucedió. Vimos a Sonia Holzner condenando el tema, vimos a Cristina Reyes condenando el tema, a Cristian Zurita condenando el tema. Entonces no ha habido pues una unidad, digamos, a diferencia de lo que ha sucedido en México con López Obrador, por lo menos de las fuerzas políticas más representativas. En todo caso, yo sigo insistiendo, en este momento creo que hay que hacerle frente a este problema en la defensa del país ante los foros. Me parece que a México la OEA, la relación entre López Obrador y la OEA no ha sido buena, hasta el punto que no manda representantes. Me parece que va a ser en la ONU, pero esto está conectado con algo muy interesante, porque estamos con el conflicto en este momento de Irán con Israel, justamente por la violación de una embajada, bueno, en este caso fue un bombardeo. Y se hace un paralelo con eso. Claro, entonces ya entran otros jugadores, ya entra Rusia, ya entra China, ya entra el problema de poder crear un antecedente, de eso hablaremos en el siguiente bloque. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Hernán Pérez Luz, ex representante del Ecuador en la ONU, y también de Sonsoles García, ministra de Comercio Exterior. La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada, pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador, pero también la violación de principios que México irrespetó. Ya de regreso, el reprise de nuestro programa en el canal 24 de OnePlus, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen Stream, TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina, el periódico Ecuador en Vivo lo sube a su portal principal y también a su página web de noticias. En Estados Unidos nos reproduce Macro Digital. Con un suceso cada vez mayor, hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos a esta cadena. En el oriente, en Puyo, 104.7 Nina Radio, que nos reproduce al día siguiente a las 13 horas. Estamos en los estudios del canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Stream TV Cable, canal 3, en Claro TV, canal 9,
en DBNet, canal 12, y en Data MS Televisión, canal 99. Continuamos con el análisis que tenemos aquí con respecto a la resolución que dio la OEA al Ecuador, y comentábamos en el corte con el doctor Sempertegui que definitivamente usted considera que el Ecuador no ha agotado las instancias que debió haber agotado, que no ha aprovechado todos los recursos diplomáticos que tiene y que debería tener todavía a la mano. ¿A qué se debe esto? ¿A la inexperiencia? ¿A la improvisación? ¿A qué lo podríamos atribuir? Bueno, en primera instancia podemos determinar que es inexperiencia, pero tengo entendido que el señor Dávalos es un señor con suma experiencia, es un diplomático de carrera, por decirlo así. Es una persona que sabe el derecho internacional. Quizá esto fue muy rápido. Yo siempre he visto que las tensiones demoran semanas y meses en llegar a lo que hemos llegado. Acá esto escaló en un fin de semana realmente. Digamos que las expresiones de AMLO fueron un día miércoles y para el día viernes fue declarado non grata y el sábado fue el tema de la embajada. Entonces escaló demasiado rápido este tema y a renglón seguido para el día martes ya teníamos la audiencia que fue sobre el asilo, que eso también comentábamos con el doctor Moreno, que cuando se convoca esta audiencia en la OEA, muchos de los países que fueron convocados se pronunciaron sobre el tema de la embajada y no se pronunciaron sobre el tema del asilo, que era el día martes únicamente del asilo, y el día miércoles era para el tema de la embajada. Entonces, eso también provocó que nos perjudica, digamos, en imagen, porque... Ante la opinión internacional, porque no se conoció el argumento que Ecuador tenía. Por ejemplo, Trinidad y Tobago, Barbados, algunos de estas islas del Caribe hablaron del tema del artículo 22 de la Convención de la OEA, que es inviolable el territorio de una embajada, que los carros no pueden ser revisados, todo eso lo establece el artículo 22. Pero nunca se pronunciaron sobre el asilo como tal. Es más, ni siquiera dijeron que bueno, el asilo es una figura que existe, pero no se pronunciaron, no se ciñeron al tema, al caso. Sobre esa normativa específicamente. Al caso, puntualmente. Hablando del aspecto político, ¿cómo lo favorece, lo perjudica al gobierno de Daniel Noboa esta situación precisamente a puertas de una consulta popular? Yo creo que en la elección de la segunda vuelta ya el anticorreísmo radical estaba con el presidente. O sea, voy a poner un ejemplo con respeto, Construye con o sin ningún tipo de llamado apoyó al presidente Noboa en la segunda vuelta y probablemente apoyaría el sí, no hace falta, digamos. Entonces me parece que toma, como le digo, retomar el país a la polarización correísmo-anticorreísmo. ¿Cuándo sabremos el resultado de esta apuesta? Obviamente será después del resultado de la consulta popular. La apuesta viene con respecto a lo que usted mencionó hace un rato, que es este riesgo innecesario que Daniel Noboa toma ahora, separándose o distanciándose del correísmo. Exacto, yo más que ya digamos, o sea, más que discutir, que para mí es indiscutible lo de la toma de la embajada, hablando un poco de la ruptura con sus aliados que tenía, ¿no es cierto? O sea, el costo es, entiendo yo, ganar la consulta, porque había un costo político, indudablemente. Versus obviamente mantener ese status quo, porque me parece a mí que lo que hemos logrado es que se active el correísmo a favor del no. Estamos hablando de hacer una fuerza a nivel nacional. El presidente no tiene partido, o sea, el correísmo tiene estructura. Todo. Entonces habría que ver si se activa, y yo creo que podría pasar que se activen con el no, por un lado. Por otro lado, recordemos que este es un país que las cosas últimamente cambian en un segundo. Nos lo demostró octubre del 2019, la pandemia, el asesinato cobarde, y aprovecho este espacio para volver a pedir a las autoridades que por favor se resuelva ese caso cobarde y miserable del asesinato de un candidato presidencial. Tenemos esta crisis con México, o sea, y hay un lapso, cuando me hablan de... Todo se desenvuelve o se realiza o hace una implosión demasiado rápido. Y esa es la bronca política. Todo. Hablemos de la bronca nacional. O sea, a ver, esa es la bronca política. Vamos a continuar con eso. Lorena, por favor, que tenemos más elementos todavía para ayudar a este análisis en el programa. Hernán Pérez Luz, ex representante de Ecuador ante la ONU, en una entrevista con Lenín Artieda de Coavisa, fue enfático al determinar un sinnúmero de violaciones a las normas de los tratados internacionales que realizó el presidente de México. Lo hizo en los siguientes términos. Que esta crisis diplomática es el producto del abuso por parte del señor López Obrador frente a Ecuador. Llegó el momento para los ecuatorianos de decirle basta al señor López Obrador. Era una política constante de provocación. Al señor López Obrador hay que aclararle, no es una colonia
de él. Yo sé que sabemos que él tiene complicaciones para manejar su país porque está gobernada por el narcotráfico, pero en el Ecuador él no manda. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, desafiando la Convención de Caracas. La Convención de Caracas no existe la figura del huésped. El señor López Obrador es un títere del narcotráfico en su país. Eso no lo digo yo. Lo dice, en México ya existe evidencias. Tenemos evidencias con respecto a precisamente lo que mencionaba usted, doctor Sempertegui, que Ecuador no utilizó o no pudo utilizar el día martes ante el Consejo de la Asamblea el argumento del, que Glass estuviera dentro de la embajada con calidad de huésped, cuando esa figura no existe en la normativa internacional. Bueno, el tema de Glass, digamos, si hacemos un análisis objetivo de Glass en el sistema jurídico ecuatoriano, él tiene sentencias por corrupción, está procesado por corrupción y está investigado. Eso, digamos, al menos en el sistema consta, no se lo puede negar. Y lo digo esto porque yo sé que la narrativa que lo defiende lo quiere poner como un mártir político o como un perseguido como tal. Sin embargo, Ecuador puede decir eso, pero si México considera que es un perseguido político, en la misma Convención de Montevideo, en el artículo 4 dice, no tienen por qué dar razón de su asilo. Ahora, Ecuador pudo demandar por el artículo 3 que no se le puede otorgar asilo a una persona que haya cometido delitos comunes, pero no agotó esa instancia. Nosotros podemos decirlo, digamos, hasta el cansancio o hasta el día que dé la resolución la Corte Internacional de Justicia, pero Ecuador no activó el mecanismo. Si no lo activa, no vamos a tener, digamos, una defensa propia, porque quizás están tratando este caso como si se tratase de un caso de derecho penal aquí ante la Fiscalía y tienes que ir a dar tu versión para, digamos, atenuar el tema. Lo están viendo de esa manera. Realmente en el internacionalismo jurídico, por decirlo así, tienes que tú también activar los mecanismos necesarios para tú poner tu punto de vista a que los demás países lo analicen. Porque lo que hemos, por lo menos lo que se ha podido ver en cuanto a la comunicación internacional de diferentes medios, es que a Glass se lo determina o se lo nombra o se lo menciona como una persona que está siendo buscada por la justicia. En ningún momento se dice sentenciado, que está siendo investigado por la justicia cuando ya tiene una sentencia dictaminada por las leyes ecuatorianas, por la justicia ecuatoriana. ¿Por qué se dan estas diferencias o estas variaciones de denominación en los consejos de la OEA? Bueno, lo que sucede es que la OEA de pronto no tiene todos los expedientes de los casos que tenemos acá. La OEA lo que está viendo principalmente es la transgresión diplomática, o a sedes diplomáticas, o está viendo cómo el sistema diplomático se ve en riesgo producto de lo que ha pasado entre México y Ecuador. Eso es lo que trata de ver la OEA, por eso en su resolución dice, bueno, los insta al diálogo, a resolver, a que paremos esto, porque la OEA, la ONU, no sé si la CELAC tenga el mismo carácter, pero digamos también tiene parte de integración y promover la paz. Todas estas plataformas multilaterales lo que buscan es evitar un conflicto armado. Esa es la finalidad real y que, bueno, si ya no hay conflicto armado, puedan tener negociaciones y política exterior, como dijo el doctor Moreno. Podemos llevarnos bien, que nuestros migrantes no necesiten visa, cuestiones similares, ¿no? Pero principalmente es evitar el conflicto armado. Como estamos viendo en otras latitudes del globo, que allá ya los recursos diplomáticos no existen. Allá se están dando bala y bomba de verdad y hay una crisis humanitaria terrible en Europa y en Oriente Medio. Entonces, acá ojalá no pase, no creo que pase, pero hablaremos también del precedente que se puede generar a partir de este conflicto diplomático entre Ecuador y México. Lorena. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Sonsoles García, en una entrevista para Radio Centro, da un poco de tranquilidad al aclarar que sobre el impasse entre Ecuador y México nos referimos al ámbito de derecho internacional público, que no tendría por qué afectar a la parte comercial del país. Recordemos que cuando estamos hablando de temas políticos, en este caso la Convención de Viena, la Convención de Caracas, incluso la Carta de la OEA, eso es en el ámbito del derecho internacional público, completamente en temas políticos. En el caso comercial tendrían que pasar temas como la ruptura de la democracia para poder entender sanciones económicas a Ecuador en el ámbito comercial,
tendríamos que ver de que haya existido pues un crimen de lesa humanidad por parte del gobierno, cosa que no ha pasado hasta el momento. No hemos tenido ni una ruptura de la democracia y no hemos tenido un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, no se podrían activar, no hay causales para que se active cualquier protocolo en el ámbito comercial. México es un aliado estratégico importante por dos razones. Primero, es un punto de entrada para Estados Unidos con el cual no tenemos un acuerdo comercial en este momento. Y lo segundo, es un aliado clave para poder ingresar a la Alianza del Pacífico. Rápidamente, Osvaldo, hace unos momentos conversábamos acerca de lo que se enfrenta el gobierno de Daniel Noboa en este momento. No solamente la inseguridad que hay aún en nuestra sociedad, la generación de empleo, ahora un conflicto interno y después de este conflicto diplomático con México también tiene que ver esta opinión internacional que está con los ojos pendientes en las resoluciones que vaya a dar la OEA más adelante. Hay que tomar en cuenta que López Obrador no es un aparecido, digamos, es un político de larga, extensa data, 30 años de actividad política, ha sido alcalde, digamos, gobernador en su país, en el Distrito Federal, cuando era Distrito Federal, etcétera. Ahora, obviamente también juega la situación interna, ¿no? Y en eso hay que ser honestos intelectualmente. El presidente Noboa heredó una serie de problemas, pero en los hechos tienes, por ejemplo, los gobiernos locales con casi 6 meses de atraso, lo cual es gravísimo para una ciudad del interior donde el municipio termina siendo el motor de la economía. Tienes un incremento reciente del IVA que tiene algún tipo de afectación, tienes una crisis de inseguridad. Entonces, mientras los ecuatorianos apostaron a Noboa como el cambio de la esperanza, repentinamente entra en una bronca política con los políticos y eso habría que analizar qué tanta incidencia tiene. O se aumenta el respaldo o finalmente se convirtió en más de lo mismo. Eso lo sabremos. Para mí por eso es clave el 21. Yo creo que el 22 podemos tener más claro el escenario. Después de la consulta. Y si habrá disculpas inmediatas con México. Lorena. Cuando volvamos, veremos las variaciones de opinión a las que nos tiene acostumbrados el presidente de México. La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada, pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador, pero también la violación de principios que México irrespetó. Bien, estamos de regreso nuevamente y veremos, como efectivamente nuestros invitados mencionaban, el presidente de México, López Obrador, no es ningún recién llegado y sabe manejarse muy bien en el ámbito político. Lorena. Recordemos cómo el presidente de México, López Obrador, ridiculizaba a la OEA, a la misma que hoy solicita ayuda para resolver el conflicto con nuestro país y sancionarlo de manera drástica. Es más que obvio el cambio de postura respecto a esa organización. Lo vemos desde las redes sociales del periodista mexicano Enrique Muñoz, columnista independiente. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que causa risa? Vámonos a desayunar. Adiós. Bueno, y es a esta misma entidad, a esta misma organización internacional que López Obrador hoy llama para que Ecuador sea sancionado drásticamente, como decía Lorena Ochoa hace minutos. Y al parecer su voz suena fuerte y alto en la OEA. Bueno, lo preocupante creo que son dos cosas. Primero, México no asistió. Esa es la primera parte. Segundo, México no lo convocó. Y tercero, que esto es lo que a mí sí me preocupa, que casi no se ha hablado, es que nuestros socios de la CAN fueron los más, digamos, entusiastas, sancionadores del Ecuador. Colombia, por lo pronto, que si le baja el breque, probablemente este ascensor no funcione y tenga que bajar por las escaleras o subir. Y segundo, Bolivia, que fueron los que realmente, Bolivia incluso creo que ha llamado al embajador. Y Estados Unidos, que prácticamente cambió de opinión de un día para otro con un llamado de atención de López Obrador. Bueno, Estados Unidos es un gran socio de México, a pesar de todas las crisis, a pesar de todo lo que se diga, la hermandad, digamos, o la relación que tiene Estados Unidos y México es muy estrecha. Es su mayor aliado, pues es su frente, pues el único lugar del planeta por donde puedes invadir eventualmente es México, que nunca va a pasar, obviamente. Entonces, a mí se me preocupa más que las contradicciones es quiénes actuaron en contra de nosotros, porque yo reitero, ya
no quiero debatir o entrar a discutir el tema de que si estuvo bien o mal. Ahora es el Ecuador, ya es indefinible, pero las consecuencias de eso fue ver a nuestros dos socios, el uno que nos dota de energía y el otro que está en la CAN siendo los más, digamos, insidiosos contra el Ecuador, Colombia y Bolivia, y eso es preocupante. No sé qué opina el Semperti, que sabe más de estos temas que yo. Doctor Semperti, precisamente el tema es Ecuador en la OEA. Hicimos las cosas bien, no las hicimos tan bien como se esperaba. Pero lo preocupante, para utilizar el mismo término de Osvaldo Moreno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el futuro? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra ruta a seguir en el futuro con respecto a este conflicto? Bueno, primero tenemos que analizar el tema de la postura de los países. Yo creo que Argentina condenó el tema del asilo, pero condenó también el tema de la embajada. ¿Por qué lo hace? Porque en la embajada argentina de Venezuela, por ejemplo, tienen bastantes refugiados, asilados, en asilo diplomático puntualmente, que digamos, si ellos favorecen a Ecuador o, digamos, respaldan la postura de Ecuador de haber transgredido una embajada, pues arriesgan a que Maduro vaya y también invada una embajada argentina y saca a todos los perseguidos políticos que están ahí. Claro, todos los países de la CAN que tratan de evitar. Los países de la CAN tienen, digamos, o han tenido históricamente, siempre han refugiado personas o siempre han tenido asilados diplomáticos por motivos de conflictos internos, por motivos de golpes de Estado, por muchos motivos. Recordemos que aquí, desde los 80 hasta el presente, en la región han habido muchos cambios políticos en todos los países, de dictaduras hasta de todo. Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Como mencioné al inicio, bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno, y no sé por qué no lo han hecho, es disculparse en serio, no es broma. Piensan que es una crítica al gobierno, no, es una recomendación. Todo el mundo se lo está diciendo, se lo va a decir la ONU incluso. Ya se lo dijo la OEA. No entiendo por qué todavía no dan ese paso, cuál es el orgullo, digamos, detrás de esto. De que no lo hacen. De no decir, México, discúlpame, te metiste en mis asuntos, pero discúlpame, yo también cometí un error. Tenemos todavía un corte más, Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Triviño. La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada, pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador, pero también la violación de los principios que México irrespetó. Estamos de regreso y Lorena culmina con sus preguntas para nuestros invitados centrales. Le recuerdo a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Comenzamos con Osvaldo Moreno. Número 1. Según su criterio, la imagen del primer mandatario, Daniel Noboa, se ha reforzado en el imaginario del pueblo ecuatoriano luego de la recaptura del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿sí o no? No. Número 2. Para nuestro país, la experiencia en seguridad es clara. Menos cooperación suele conllevar un aumento de impunidad, ¿sí o no? Sí. Omar Sampertegui, número 1. ¿Considera que le faltó contundencia a la argumentación presentada por nuestro representante de la Cancillería, Alejandro Dávalos, a pesar de definir esta acción como un paso necesario para evitar la impunidad e impedir que el ex vicepresidente Jorge Glass lograse evadir la justicia, sí o no? Sí. 2. La evidente falta de cooperación del gobierno de López Obrador, que también tiene cosas que contar en materia de criminalidad, tendrá como consecuencia que se dinamicen los circuitos regionales de tráfico de drogas y en general de mercados ilegales, ¿sí o no? No. Gracias. Bien, ahora luego de agradecer la presencia a nuestros invitados esta noche por haber estado aquí en el programa, no me queda más que decir que este conflicto que ha habido entre Ecuador y México, este conflicto diplomático, ha permitido poner sobre la mesa acciones recurrentes que obedecen casi siempre a intereses personales o también a afinidades políticas del gobernante mexicano, en donde ahí sí no importa si comete algún error dentro de lo que son las normas o los acuerdos internacionales. Las acciones diplomáticas, por cierto, tienen su proceso, se toman su tiempo y los ecuatorianos no debemos ser agoreros de fatalidades para nuestro país. Lo que sí debemos hacer es estar firmes
en la argumentación que el Ecuador necesita para mostrar a la opinión pública internacional como un país soberano, como un país libre que lucha contra la impunidad y la corrupción. Muchas gracias. Mañana a las 22 horas, nuestra invitada será Andrea Nader González. Hablaremos sobre su incursión a la política y cómo va avanzando a paso firme una nueva generación de políticos en el Ecuador. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.